Hay que partir de que en principio hay una ley, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es la Ley 29783. Posteriormente esta ley sale el año 2011 y posteriormente reglamentada en el año 2012 a través del Decreto Supremo número 05, que es aprobado en el 2012. Y adicional de este reglamento, cada sector ha ido generando algunos dispositivos normativos que son reglamentos. También tenemos pues de que en el año 2008 sale esta resolución ministerial número 374, donde se establecen todos un listado completo de aquellos agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos, los cuales hay que considerar ¿por qué? Porque pueden afectar al feto y al embrión. Por lo tanto hay que tomarlo en cuenta y aplicarlo debidamente en concordancia con la ley 28048, que justamente es la que brinda la protección y es reglamentado a través de este Decreto Supremo 09 del 2004. Y aquí le dice pues de que la gestión de riesgo tiene que darse tanto por su naturaleza, por su puesto de trabajo y por los diferentes factores de riesgos a los cuales yo estoy exponiendo a mi trabajador. Vayamos en principio qué es lo que señala la ley. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo dice: la ley es aplicable transversalmente, tanto para el sector público, para el sector privado, para las Fuerzas Armadas y para trabajadores por su cuenta propia. Adicionalmente a ello, tenemos que revisar algo importante, que uno de los principios de prevención prioriza de que también tiene que considerarse aquellas personas que aún sin tener vínculo laboral se encuentran dentro de mi espacio. ¿Qué significa? Que yo tengo una responsabilidad solidaria respecto a ello. ¿Qué ocurre si yo dejo ingresar, por ejemplo, a construcción civil, a una obra de construcción, le permito a una persona, cual fuese, que ingrese sin ningún equipo de protección? Y a esta persona, y tampoco es STR, ingresa y cae un objeto y lo aplasta. ¿Quién es el responsable? La empresa, ¿no? Una responsabilidad solidaria. ¿Por qué? Porque está permitiendo el ingreso de ¿quién? De esa persona. Ahora, también ocurre, por ejemplo, de que yo pueda ser un trabajador y tengo a mi amigo, oye, ingrésame para que conozca la planta. Y el empleador nunca supo que esta persona había ingresado, pero ingresa. Tenemos una empresa de lo que es textil, que tiene partes en movimiento, es atrapado una parte de sus prendas y es involucrado al proceso y termina muerto. ¿Quién es el responsable? ¿El amigo? ¿El empleador? Habría que ver que aquí también hay una negligencia por parte del empleador. ¿Por qué? No está verificando o no está controlando efectivamente. Y si nosotros recordamos, hace poco hubo una modificación, hace unos años, una modificación del Código Penal, justo con la ley 30.222, donde le decía pues, que las personas, ante una inobservancia deliberada, podía ir en el artículo 168A del Código Penal, donde le dice que una persona, por inobservancia deliberada, en este caso el empleador, puede ir de 2 a 4 años o de 4 hasta 8 años de pena privativa de la libertad. ¿Sí? Eso también se encuentra considerado acá. Ahora, no hay que... eso es lo que señala la ley. Ahora, si nosotros vamos a ver lo que dice la OIT, en la OIT nos dice que, o contempla como un derecho fundamental, ¿qué cosa? Uno, que quiere eliminar todo tipo de forma de discriminación. Es por ello que existen leyes que dicen, oye, tanto remunerativas, funciones, tanto al momento que ingresan, tiene que ser igual. Y por otro lado, tenemos la protección de la maternidad. Y si nosotros estamos fijándonos, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en 3 de sus artículos, ha contemplado que se vea tanto la parte reproductiva como lo que es la madre gestante o la madre trabajadora, ¿no? Y le dice que lo coge como un eje prioritario. ¿Por qué? Porque a través de este punto se promueve el empleo digno. ¿Qué más tenemos? A la gestante incluye ¿qué cosa? Adopción de distintas medidas. ¿Qué quiere decir? De que el empleador tiene que adaptar el puesto de trabajo al trabajador, más no que el trabajador se adapte al puesto de trabajo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que busca? Busca, uno, que no se realicen trabajos o que la gestante no realice trabajos perjudiciales para su salud.
o en su defecto que conlleven un riesgo significativo tanto para ella como para el embrión, para el niño que está por nacer. Tenemos acá pues lo que les decía. Nosotros, en este caso, la ley lo que señala se divide en tres partes, mejor dicho, le da la facultad a tres partes importantes. Uno, el propio Estado, que le dice, oye, tú eres la parte fiscalizadora, la parte fuerte, y también le dice al empleador, tú eres responsable y eres un garante, y como garante tienes que garantizar, valga la redundancia, tienes que garantizar los medios y condiciones, ¿para qué? Para que mis trabajadores realicen sus labores, o que tus trabajadores realicen sus labores sin realizar ningún tipo de agresión a su salud. Y también tenemos la participación de los trabajadores y organizaciones sindicales. Aquí le dice, oye, por si acaso, no solamente son derechos, también hay responsabilidades. ¿Cómo qué? Por ejemplo, participar de las capacitaciones, pasar los exámenes médicos ocupacionales. Si se niega a pasar un examen médico ocupacional, ¿le puedo despedir? ¿Qué opinan? ¿Sí? Sí está contemplado. Ahora, de manera injustificada, ¿no? Tenemos también de que en esta parte le dice de que tiene que cumplir también con reportar los accidentes de trabajo. Entonces, son parte de las funciones y obligaciones. Y el Estado se encarga de promover una cultura de seguridad y salud en el trabajo. Hay que tener en cuenta algo importante, que cuando vamos a hablar de seguridad y salud en el trabajo para madre trabajadora, madre gestante, o para menores de edad, para población vulnerable o cualquier trabajador, hay que tener en cuenta que se tiene que implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, toda empresa tiene la obligación de implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero ese sistema de gestión tiene que ser de acuerdo a ¿qué? Al tipo de empresa. Porque yo no puedo tener un mismo sistema de gestión para una constructora civil como para una microempresa. O sea, no puedo tener un mismo sistema para una minería como para una empresa de venta de útiles. Va a haber una diferencia abismal, los controles son distintos, los riesgos son distintos. ¿Por qué? Porque existe exposición de los trabajadores en diferentes niveles. En minería, en socavón, van a haber otros factores de riesgo que los que se encuentren en un almacén propiamente, ¿no? Y también considerando la cantidad de trabajadores y, por ejemplo, trabajadores expuestos también. Si yo tengo una máquina antigua y esa máquina antigua genera demasiados decibeles, ruidos por encima, por ejemplo 90, 95, 120 decibeles, y yo tengo a mi trabajador expuesto a estas condiciones. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Mi sistema de gestión tiene que ver una jerarquía de controles y de acuerdo a ellos tratará de eliminarlo, sustituirlo, o en todo caso aplicar un control de ingeniería o un control administrativo y por último brindarle un equipo de protección personal. Pero ¿qué es lo que se hace usualmente? En el día a día ingresa la persona a trabajar y le decimos, oye, dale su equipo de protección. No le hemos dado ninguna capacitación, pero ya le dimos el equipo de protección. No le hemos dicho cómo tiene que desarrollar su trabajo, pero ella tiene su equipo de protección. ¿Y qué es lo que te dice? Lo primero que tienes que hacer es ¿qué cosa? Decir cuáles son sus peligros y sus riesgos en su puesto de trabajo. Posteriormente tienes que capacitarlo, entrenarlo. Posteriormente, aplicar la jerarquía de controles, hacerle saber qué dice su ITER, qué dice el mapa de riesgo. Y posteriormente, si no se pueden controlar esos peligros o riesgos, brindarle un equipo de protección. ¿Por qué? Porque el equipo de protección no te protege en realidad de todo, atenúa solamente. Como les decía, tenemos que aplicar los distintos controles pertinentes. La jerarquía va a ser, por ejemplo, con la misma máquina que habíamos dicho, ¿podría eliminar ese proceso? No, porque se necesito la máquina. ¿Pero puedo eliminar la máquina? No, no puedo eliminarla. Es la única máquina que tengo. ¿Puedo sustituirla? Vamos a sustituirla. ¿Puedo sustituir esa máquina? Tú dices, sí, pero cuesta mucho, no la puedo sustituir. Apliquemos un control de ingeniería. ¿Podemos encapsularla? No, no podemos encapsularla. ¿Podemos colocarle guardas? Controles de ingeniería. Sí, sí podemos poner guardas. Muy bien, ciertos controles y vamos buscando. Ahora, controles
administrativo, si pese a las correcciones que yo he hecho, aún persiste este factor de riesgo, ¿qué es lo que hago? Brindar un control administrativo. ¿Cuál es el control administrativo? Un procedimiento escrito de trabajo de repente, capacitaciones. Y si aún persiste, entonces ¿qué tengo que brindarle? Por último, un equipo de protección personal. O en todo caso, debí restringir el acceso solamente para aquellas personas que en realidad van a realizar su labor en ese espacio. ¿Qué más tenemos? Tenemos dentro de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo algo importante que nos dice que tiene que adoptar el empleador un enfoque de género. ¿Qué quiere decir? Que cuando realice la evaluación, en este caso la evaluación inicial de los riesgos, tiene que considerar los géneros. Tanto en este caso, considerar también si existiesen jóvenes o personas en estado de gestación, mujeres, ¿no? Y luego implementar las medidas necesarias a fin de ¿qué? De garantizar ¿qué cosa? Su salud, su seguridad. ¿Qué más tenemos? De que tiene también, en este caso, la trabajadora que esté en estado de gestación, el derecho a ¿qué? A ser transferida a otro puesto de trabajo que implique menos riesgo para su salud y o su feto, o el niño que está por nacer. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, trabajamos en una empresa agroindustrial o venta de productos químicos, yo tengo productos químicos y estoy expuesto constantemente a productos químicos que de alguna forma pueden ingresar al cuerpo de la trabajadora. ¿Yo qué tendría que hacer? ¿Continuar con la trabajadora ahí o tendría que realizar unas medidas correctivas preventivas? Debe comenzar a analizar qué peligros, qué riesgos tengo aquí, si estos productos cómo pueden ingresar a la trabajadora, si son cancerígenos, entre otras acciones, a efectos de ¿qué? De poder brindar los controles necesarios para que esa trabajadora pueda ejercer su labor o, caso contrario, pasarlo a otro puesto que implique menos riesgo para su salud y para el niño que está por nacer. También tenemos que no solamente el empleador debe basarse a que en la política dice, o yo lo coloco dentro del documento, ya lo coloqué en mi política. En mi política dice que se tiene que respetar la seguridad y salud en el trabajo de las trabajadoras en estado de gestación. No solamente basta la política, sino que tienes que agregar ¿qué cosa? Aquellas medidas, aquellas acciones, tienes que tomar acción. No solamente en tema de papel, y eso es lo que fracasa la mayoría de personas o de empresas que son fiscalizadas. Porque cuando le dicen, por ejemplo, cuentas con un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, dicen, sí lo tengo. Pero cuando van a ver, lo que hacen es un BCP, como yo le digo, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Bajan, copian y pegan. Y ya tienen, ¿qué cosa? Un reglamento de otra empresa. Sin embargo, tienes una microempresa que es pequeña, en espacio, ¿y qué cosas tienes ahí? En tu reglamento dice que tienes montacargas, que tienes elevadores retráctiles, que tienen manlift, y tú dices, ¿y dónde entra todo eso? Entonces, no se condice con la realidad, ¿no? Entonces, ahí es donde el inspector te dice, oye, ese reglamento no se ajusta a tu realidad, por lo tanto hay una infracción. Documentariamente cumplimos a veces. Tengo como le decía el IPA, ¿no? Tengo mi IPA, tengo mi papel, pero no solamente sirve de tener ese documento, sino que tienes que aplicarlo. ¿De qué me sirve tener un control o un procedimiento escrito si al fin y al cabo mi trabajador no lo sabe? ¿De qué me sirve tener una política si mi trabajador no la sabe? La ley te pide, por ejemplo, auditorías. De estas auditorías internas o externas, lo primero que yo haría es llamar a uno de los trabajadores y decirle, muy bien, señor trabajador, o señorita trabajadora, o señora trabajadora, por favor, ¿podría decirme con sus propias palabras qué cosa dice la política de seguridad y salud en el trabajo de esa empresa? ¿Y qué cree que va a decir? Posiblemente no lo sabe. ¿Y qué te va a denotar ello? ¿Que estás siendo diligente, que estás capacitando, que estás entrenando, o que tienes una falencia? Que tienes una falencia. Y por lo tanto, a ello es que tienes que comenzar a, como se dice, a ponerle un poco más de punch y comenzar a capacitar más. ¿Qué más tenemos? Que para la asignación de cada puesto de trabajo se tiene que tener en cuenta los diferentes factores que puedan afectar a la función reproductiva. También tiene que considerar que si tienes una persona en estado de gestación o lactancia,
se tiene que cumplir con lo que estipulen las normas o según lo que cada norma estipule. ¿Por qué? Porque hay sectores, en este caso, hay normas específicas o sectoriales en las cuales pueden brindar controles que van más allá que la propia ley. Pero cuando existe un vacío normativo en esos reglamentos, ya tienen que recurrirse ¿a quién? A la ley. Pero antes, primero tiene que aplicarse ¿quién? Este reglamento específico. Si no lo tiene un reglamento específico, nos vamos a lo general. Y lo general lo voy a estipularlo. Ahora, tenemos, dentro de las cosas que yo les refería, tenemos lo que es la situación real del trabajo. Se tiene que contemplar aquí respecto a su condición de trabajador y a los factores a los cuales está expuestos. Los diferentes agentes que pueden afectar a su salud. Y también tenemos en el artículo 100 de nuestro reglamento, ha considerado algo importante, que dice, durante el periodo de gestación, las medidas adoptadas deben mantenerse o modificarse. ¿Para qué? Para garantizar la protección de la trabajadora o del recién nacido. ¿Qué es lo que le dice aquí? Le dice, oye empleador, si tú tienes una persona que está en estado de gestación, las condiciones de trabajo tienen que variar o mantenerse. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de evitar que la persona que está en estado de gestación evite tener algún tipo de accidente o un incidente peligroso. Al menos hasta el año posterior al parto. Sin embargo, ¿qué es lo que se hace cuando ves? El empleador, ¿qué es lo que hace cuando, o la mala práctica que tiene, ¿no? Cuando se da cuenta que tiene una persona en estado de gestación, ¿qué es lo primero que hace? Dice, oye, esa persona ya no me produce más, ya no está produciendo lo que producía, por lo tanto, la voy a despedir. Y eso es lo que busca, ¿no? Entonces, ya ha explicado el doctor Warner que ahí, en ese caso, tiene la persona en estado de gestación un derecho que le asiste, que no puede ser despedida. No es una causal de despido el estar en estado de gestación, ¿no? ¿Qué más tenemos? Que debe garantizarse una esfera o un ambiente de trabajo saludable, que se incorpore la visión de género en la evaluación de riesgos. La pregunta sería, nosotros de manera de cuerpo, ¿somos iguales entre hombres y mujeres? No, no es cierto. Hay diferencias. Por lo tanto, nuestro sistema de gestión tiene que acogerse a esas diferencias y ver de que hay diferentes factores de riesgo. Por ejemplo, yo podría entender de que de repente la madre tiene en su cabeza, está un poco más, se puede decir, metida la idea de que era mi hijo que la del padre. Usualmente la madre tiene el tema de la doble presencia, ¿no? Oye, estoy en mi trabajo, pero estoy tratando de acordarme qué me falta hacer en la casa, que al hijo le falta una tarea, y a veces como padres, a veces los que son padres, a veces dicen, no, ya se encarga la madre, ¿no? Porque aún vivimos en un mundo que es totalmente machista. Entonces, frente a ello, hay que tomar en cuenta ciertos factores de riesgo. No son los únicos, sin embargo, son los tres que he considerado. Dentro de los factores tenemos mecánicos, físicos, pero vamos al ergonómico. Cuando hablamos de un tema ergonómico, para una persona que está en estado de gestación, para una madre trabajadora, es importante esto. ¿Por qué? Porque si está la persona en estado de gestación, las condiciones ergonómicas tienen que ser más acorde. Porque hay personas, por ejemplo, que ya están en 7 meses y su pancita está, o su barriga está un poquito más grande que una que recién está iniciando, ¿no? Entonces, constantemente tienen problemas lumbares, comienzan a hincharse los pies, entre otras cosas. Hay que tener en cuenta ello. También los riesgos químicos, que es importantísimo. ¿Por qué? Porque puede ingresar de alguna forma hasta el feto. Y en sí, cómo se organiza el trabajo. Cómo es la organización del puesto de trabajo a efectos que pueda producir algún tipo de lesión en la trabajadora.
aquí se tienen que considerar los temas musculoesqueléticos, las posiciones, las posturas. Por ejemplo, tenemos la resolución ministerial 375 que dice que los hombres deberían cargar hasta un máximo de 25 kilos y una mujer hasta un máximo de 15 kilos. Entonces, cuando excedan estos pesos, lo que le sugiere al empleador es que adopte ayudas mecánicas. ¿Para qué? Para que facilite la carga de mis trabajadores. Ahora, si existe hace un tiempo brindaron una capacitación de temas ergonómicos por una persona que está en estado de gestación y por lo tanto ella, si carga 15, ya no podría estar en gestación. Tiene que ser menor. ¿Por qué? Porque la carga que tiene, la posición que tiene, que adopta, ya es distinta a la estructura normal del cuerpo y por lo tanto va a afectar de manera sustantiva o potencial, se puede decir, a la columna, ¿no? Es por eso que se le dice que cuando se realiza algún tipo de trabajo tengan que realizar o levantar un objeto, realizar cargas, adoptar las posiciones pertinentes a efecto de no malograrse la columna, como se dice, ¿no? O la parte lumbar. ¿Qué más tenemos? Frente a riesgos químicos, tenemos que tener en cuenta que los diversos productos químicos a los cuales estoy expuesto pueden haber alguna de esas sustancias que puedan generar mayor daño a mi trabajador. No todas las sustancias van a actuar de la misma forma. Hay algunas que son más dañinas que otras y por lo tanto hay que identificar plenamente los diversos productos químicos a los cuales es expuesto mi trabajador. Es lo que le decía aquí, cuando hablamos del tema de la organización y parte del trabajo, es importante considerar el tema de la doble presencia, porque a veces, no sé si es que, bueno, dentro de las obligaciones del empleador está realizar lo que son los monitoreos de agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos y también el psicosocial. Y dentro del psicosocial, aplicando un ISTAS 21, también podemos considerar que este ISTAS 21 considera ¿qué cosa? La doble presencia. Que estoy, al mismo tiempo que estoy trabajando, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy cocinando, estoy preocupándome por la casa, que tengo que pagar tal cosa, que tengo que hacer esto, que tuve un problema con tal persona, y comienza a desvirtuarse. Y es por eso que cuando uno llega, le dice, oye, ¿estás presente? ¿Estás aquí? Y a veces, disculpa, no te estaba prestando atención, dice, ¿no? Entonces, ahí viene el tema de la doble presencia. Hay que ver el tema de lo que es el estrés, la ansiedad, la sobrecarga laboral que te genera a veces esa ansiedad, la gana de querer terminar pronto tu trabajo. Y sin embargo, cada vez te dan una carga mayor, más carga, y estamos constantemente recargados de muchas labores. Tenemos la ley 28048. Aquí en su artículo primero, ¿qué es lo que refiere? Que la trabajadora tiene derecho a ¿qué? A no realizar labores que pongan en riesgo su salud o el desarrollo normal del embrión y el feto durante el periodo de gestación. La trabajadora o el trabajador podría abandonar su puesto de trabajo si está expuesto a factores de riesgo que podrían causar la muerte. El trabajador, inclusive la gestante, puede abandonar su puesto de trabajo siempre y cuando sea razonable, ¿no? Ahora, la trabajadora, por negarse a cumplir una labor que pone en riesgo su vida o la del feto, ¿tendríamos que despedirla o descontarle su día por no haber trabajado? La trabajadora puede dejar este puesto o esta labor y puede comenzar a realizar otras labores. O en todo caso ponerse en contacto con el empleador y decirle, oye, esto está perjudicando mi salud. ¿Qué más tenemos? Algo importante acá. Dentro de este proceso, tenemos que considerar que para cuando tengo una persona en estado de gestación, tengo primero que ver si los riesgos que tiene son altos o no. Si decimos que no, en su puesto de trabajo la trabajadora puede continuar laborando. Sin embargo, decimos no, está expuesto a factores de riesgos altos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que eliminar esos peligros, esos riesgos, gestionar los riesgos. Entonces, si ese riesgo persiste,
Si logro eliminarlo, entonces mi trabajadora puede realizar su labor. Si no puede eliminarlo, si persiste, entonces tengo que aplicar nuevamente una evaluación del riesgo y ver si es que este riesgo, que ya fue gestionado, fue reducido, fue minimizado, ahora es admisible para la trabajadora. Si no es admisible para la trabajadora, entonces tengo que aplicar nuevamente medidas. Esas medidas nuevamente, ¿para qué? Para ver si es que estos riesgos ahora sí ya son adaptados o adaptables a la persona, a mi trabajadora en estado de gestación. Si es que no, entonces ya meditaría un cambio de puesto de trabajo. Ahora, sin que se afecte su remuneración, hay que considerar ello. ¿Qué es lo que dice en este caso, este artículo? Que el empleador, ¿qué debe hacer? Primero es adaptar física o técnicamente las condiciones de trabajo con la finalidad de controlar, limitar o eliminar los riesgos existentes. Si no lo puedo hacer, ¿qué es lo que me dice? Debe modificar las labores a través del cambio de puesto o a un puesto similar a la categoría ocupacional. Pero si no lo puedo hacer aún en su categoría, porque es de alto riesgo esa posición, entonces ya tendría que poderle cambiar a otro puesto, a otra categoría ocupacional distinta, inferior o superior. Como les decía, sin que se vea afectada su remuneración. ¿Qué más tenemos? Tenemos que el empleador debe evaluar los riesgos dentro de cada proceso, dentro de las actividades de la persona que está en estado de gestación, identificar los distintos factores de riesgos, los procedimientos, las condiciones de trabajo o aquello que pueda lesionar de alguna forma a mi trabajadora, viendo su naturaleza, los valores límites de exposición, ¿no? Por ejemplo, el tema de iluminación, hasta cuánto es luz, y lo que son temas de ruido, hasta cuántos decibeles, y así sucesivamente, viendo cada factor de riesgo a los cuales va a estar expuesta mi trabajadora. Hasta cuántos ppm de repente va a estar expuesta. Tenemos que se debe poner por conocimiento, ¿qué cosa? Los resultados de la evaluación de riesgo. ¿De qué me sirve realizar un monitoreo, una evaluación de riesgo, si no voy a socializar los riesgos que tengo? Entonces, lo que se busca aquí es de que una vez que realice mi evaluación, tenga que hacer ¿qué cosa? Revisar y estandarizar, controlar los procesos, pero también darle a conocer a mi trabajador. Oye, por si acaso, en estos factores de riesgo, vas a estar expuesto a estos factores de riesgo, pero los controles son estos. Si no puedes aplicar esos controles, te vamos a brindar una orientación, una capacitación para que abandones este puesto de trabajo cuando pueda afectar tu salud. Y repetir en este caso la evaluación cuando cambien las condiciones de trabajo. Porque puede darse el caso de que nunca varíen las condiciones y por lo tanto no aplico nuevamente una nueva evaluación. Pero si ya cambiaron las condiciones, cambió el puesto de trabajo, ya tendría que realizarlo. Es como que cuando me preguntan a veces, me dicen, Darwin, los factores de riesgo cada cuánto tiempo se realizan. En la ley te explica que las evaluaciones mínimamente son una vez al año. Pero ¿qué pasa si yo voy con mi luxómetro y digo que tengo aquí en esta sala que tengo 60 lux y el estándar es 200, 250? Yo digo, vamos a cambiar las luminarias, pero ¿cómo sé que al realizar el cambio de las luminarias ya me encuentro en los parámetros mínimos? Tengo que realizar nuevamente ese monitoreo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy aplicando muy bien, identifiqué el problema, iluminación. Determiné los controles, cambié la luminaria, apliqué los controles establecidos. Ahora sí tengo que verificar si en realidad surtió efecto esas modificaciones. ¿Por qué? Porque podría devenir en general una lesión a algún trabajador. Y en este caso se ven consideradas esas dos disposiciones normativas, ¿no? Vamos a considerar toda la lista, en este caso el listado de los agentes físicos, químicos que puedan afectar a la trabajadora y aplicarlos de acuerdo a lo que dice el artículo 4 de este decreto supremo, que es lo que tenemos aquí, ¿no? ¿Qué más tenemos? Lo que les estaba explicando, los diferentes factores de riesgo, tanto físicos, químicos, biológicos y ergonómicos, tenemos diferentes factores a los cuales está expuesto. Y entre
podría estar el polvo, virus, manipulación de cargas, la tensión mental, y que existen algunas actividades que podrían afectar a mi trabajador o a mi trabajadora. Si yo tengo una persona que está en estado de gestación, lo recomendable es que pase su examen médico ocupacional, porque dentro de los exámenes médicos ocupacionales sacan los rayos X, ¿no? Sacan una placa. Y ¿tenemos que obligarle que pase esa prueba? No, no debemos obligarle, ¿no? ¿Por qué? Porque estos rayos son perjudiciales para el embrión. También exponerla a lo que son polvos nocivos de productos químicos también es una condición riesgosa. Tenemos, justamente lo encontré, que lo que dice que el empleador debe proceder ¿a qué? A realizar la evaluación de los riesgos en su centro de labores. En realidad es una obligación. Todo empleador tiene la obligación de gestionar sus riesgos dentro de su espacio y es responsable, inclusive solidario, para aquellos que aún no teniendo un vínculo laboral con él se encuentran dentro de ese espacio. Tiene que verificar los agentes, los procedimientos, las condiciones y todo aquello que pueda afectar a mi trabajador. Ya concluyendo, para pasar a la ronda de preguntas, tenemos pues de que el empleador que no cumpla con asignar a la mujer gestante aquellas condiciones o le genera o le expone a factores de riesgo o a condiciones innecesarias que puedan atentar contra su salud, tenemos el Decreto Supremo 019 del año 2006 que cataloga como una infracción de tipo grave. ¿Cuál? Hay que considerar el tipo grave, el no observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y salud de las trabajadoras durante los periodos de embarazo y lactancia. O sea, no solamente mientras se encuentre en gestación, también en lactancia. Ahora, si vemos que esta es una infracción de tipo grave, yo tengo una persona que está en estado de gestación y no he realizado ningún tipo de control de lo que hemos hablado, vayamos a la tabla que ya se mostró. Solo la tengo en Solid, no está en Multest. Decimos, de acuerdo al número de trabajadores afectados, vamos a decir, si es una NOMIPE, vamos a considerar que esta parte son el número de personas afectadas, de 1 a 10, de 11 a 25, hasta de 1000 a más trabajadores afectados. Y tenemos, como es una infracción de tipo muy grave, si yo digo que es de 1 a 10, la imposición de la multa sería de 9.450 soles. El no aplicar las medidas de seguridad. Entonces, es igual que el no tener, por ejemplo, mi hiper, ¿no? No contar con un hiper, no contar con mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es una infracción de tipo muy grave. ¿Y por qué? En este caso, adicional a esto, hay que considerar que todo empleador tiene la obligación ¿de qué? De contratar un servicio o de contar con un servicio de seguridad y salud en el trabajo. Este servicio de seguridad y salud en el trabajo está compuesto ¿por qué? Por dos partes. Uno, solo seguridad y otro, salud. ¿Qué es lo que te dice? Si tú tienes más de 500 trabajadores, tienes que tener un médico ocupacional. Le pone inclusive la resolución ministerial, la 571, le establece los límites de horas. 6 horas durante los 6 días, me parece. Y si tiene menos, o si menos de, mejor dicho, hasta 500 trabajadores, ¿qué es lo que ocurre? Tiene que tener un plan anual o un plan de salud ocupacional. Y este plan de salud ocupacional te dice, no te digo cuánto tiempo tiene que permanecer el médico en la empresa, pero sí debe garantizarme que este plan que ha sido elaborado por un médico deba de cumplirse. Por lo tanto, no te obligo, tú ves cuánto tiempo lo pones a trabajar al médico, pero tiene que cumplirse este plan. Muy bien, eso ha sido todo.